Un pilar fundamental de la física y la ingeniería de materiales, aceptado sin rechistar durante más de 150 años, acaba de ser reescrito. Y todo gracias a la precisión de un rayo láser. Bueno, es una afirmación bastante contundente para empezar. Pues es exactamente la realidad que tenemos hoy sobre la mesa. Damos una cálida bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva inmersión profunda. Un saludo a toda nuestra audiencia. Hoy tenemos por delante una misión verdaderamente fascinante. Vamos a diseccionar un documento que, aunque es increíblemente denso en sus matemáticas, plantea unas ideas absolutamente revolucionarias. Tela de denso, sí. Se titula Nuevo concepto de RBE en la termoelasticidad de compuestos periódicos. Es de Valeria A. Buryachenko. Y nuestro objetivo hoy es desgranar cómo este nuevo enfoque computacional cambia la forma en que entendemos los materiales sometidos a fuerzas muy localizadas. Fuerzas como en un láser, claro. Exacto. Pensemos en el calentamiento por láser, en la impresión en 3 dimensiones de piezas metálicas. Vamos a explorar cómo esta teoría matemática podría ser el eslabón perdido para la inteligencia artificial en la ciencia de materiales. Yo confieso que estoy totalmente fascinada, de verdad. Rompe moldes y se atreve a cuestionar lo incuestionable. A ver, es un placer estar aquí para este análisis. Y admito que tu entusiasmo está más que justificado, porque el documento es muy, muy ambicioso. Muchísimo. Pero precisamente por eso creo que es crucial que adoptemos una postura crítica. Estamos hablando de intentar desmantelar modelos clásicos que han funcionado a la perfección durante décadas. Ya, pero la ciencia avanza, ¿no? Desde luego, pero son modelos que han servido para construir el mundo moderno. Cuestionar si podemos descartarlos requiere un escrutinio muy riguroso. No podemos tirar por la borda siglo y medio de ciencia material empírica solo porque unas matemáticas parezcan elegantes sobre el papel. Vale. Vamos a desglosar esto desde el principio, para que quienes nos escuchan vean la magnitud del reto. El primer gran gigante que este texto intenta derribar es la hipótesis del campo efectivo. La famosa FH. Eso es, una idea que pioneros de la física, genios como Poisson, Faraday, Maxwell, establecieron hace más de 150 años. Básicamente asume que las inclusiones, las pequeñas impurezas de un material, experimentan un campo local uniforme. Un campo distinto del macroscópico, sí. Exacto. Y sobre esa base tan sólida se construyó el concepto clásico del elemento de volumen representativo. El RBE formalizado por Hill en 1963. El mismísimo. El RBE clásico nos dice que para entender un material complejo necesitamos una muestra matemática gigante, casi infinita a nivel microscópico, o al menos con condiciones de contorno homogéneas. Bordes perfectos. Para visualizarlo sin ecuaciones es como si intentáramos entender la dinámica brutal de todo el océano analizando solo un vaso de agua, quietecito en un laboratorio estéril. Asumimos que si entendemos el vaso, entendemos el océano. Pues bien, Buryachenko dice que en ciertos escenarios modernos podemos descartar esa necesidad. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Es realmente sensato abandonar a Hill y a Maxwell así, de buenas a primeras? Bueno, él argumenta que... Y eso muchísimo menor que el objeto entero. Gracias a ese vaso de agua de laboratorio hemos construido aviones comerciales y puentes colgantes inmensos. Totalmente, nadie niega su utilidad pasada. Entonces, afirmar que el modelo ya no sirve porque esas separaciones de escalas fallan en condiciones súper específicas, pues roza un poco la arrogancia académica, la verdad. Descartar el RV infinito es cargarse la base de la homogenización asintótica. Ya, entiendo perfectamente ese escepticismo. Pero el problema surge cuando la realidad práctica en los laboratorios de hoy ya no es ni homogénea ni infinita. Y ahí entra la gran revolución del texto, la carga de soporte compacto. El CS loading. Imagina la impresión en 3D, más avanzada. Un láser de alta potencia fundiendo polvo de titanio. Ese láser no calienta todo el bloque por igual. Claro, el calor se concentra. Aplica un cambio térmico brutal, pero en un punto minúsculo. Una zona de soporte compacto, como dicen en matemáticas. Las tensiones no se extienden al infinito, se desvanecen muy rápido fuera de esa zona diminuta. Y el documento analiza esto al milímetro. Y al hacerlo, tiene que reescribir cómo calculamos esas tensiones, porque si usas las fórmulas tradicionales ahí, te dan resultados completamente absurdos. Exactamente. Históricamente usábamos las ecuaciones integrales generales que vienen de Lord Rayleigh en 1892. Las famosas G y Y.
Piensa en ellas como intentar calcular el tráfico de toda una metrópolis a la vez. Si sumas cada coche en cada calle hasta el infinito, los números explotan, divergen. Rayleigh asumía que la ciudad era estadísticamente igual en todas partes para evitar eso. Una simplificación necesaria en su época. Pero Buryachianko introduce las ecuaciones integrales generales aditivas, las AGIE, y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Estas nuevas ecuaciones son como calcular el tráfico solo en la calle del accidente y las dos de al lado. Ignorando el resto de la ciudad. Exacto. Al sumar directamente las perturbaciones locales, no necesitas esas renormalizaciones artificiales que exigía el viejo modelo para que los números no se volvieran locos. Las matemáticas encajan solas, sin forzarlas. A ver, es una solución elegante en la teoría, no hay duda. Estas nuevas ecuaciones aprovechan que un término específico representa la deformación explícita. Pero mi escepticismo sigue ahí al pensar en llevar esto a un ordenador de verdad. ¿Por la complejidad computacional? Claro. El autor asume que las matemáticas se simplifican, pero para que funcionen materiales periódicos, introduce una complejidad abismal por la puerta trasera. Hablo del uso de dos cuadrículas periódicas distintas. Desarrolla un poco eso para quienes nos escuchan, el problema de las dos cuadrículas. Pues que en la simulación tienes que crear una cuadrícula inmensa para el material, su estructura física, y luego superponer otra cuadrícula separada solo para la carga, para el láser. Él dice que separarlas permite usar la transformada rápida de Fourier para ir más rápido. Sobre el papel sí, pero alinear dos retículas distintas en un código es otra historia. No estamos cambiando un problema teórico elegante por una auténtica pesadilla de simulación. Manejar retículas desalineadas en 3D gasta una memoria y unos recursos que son una locura. Es un reto de ingeniería de software, te lo concedo. Pero fíjate que ese esfuerzo titánico tiene premio, porque nos lleva directamente al tercer bloque de este análisis, la redefinición total de lo que es un RBE. La definición 4.2 del artículo. Exacto. El autor aniquila la idea clásica de Hill. Este nuevo RBE ya no es un bloque infinito, ni tiene un tamaño fijo. Es un dominio finito que nace de la propia fuerza externa. Se adapta a la carga. Si el láser calienta 2 milímetros, el RBE se define en torno a esos 2 milímetros. Y al acotar el problema así, demuestra que se eliminan por completo los molestos efectos de borde. Que siempre han sido el gran dolor de cabeza en este campo. Son esos errores artificiales que salen cuando el ordenador choca con los límites de la caja de simulación. Siempre arruinaban las predicciones. Y para generar datos masivos usando este RBE tan pequeñito, detalla una técnica fascinante de promedio por traslación. Él usa una analogía de dejar caer una moneda al azar. Sí, el random coin drop. Imagina un mapa gigante de las calles de Madrid sobre la mesa. Dejas caer una moneda pequeña. Solo analizas las calles debajo de la moneda. Luego la recoges, la tiras en otro sitio al azar, analizas ese trozo. Si lo repites millones de veces moviendo esa ventanita, sacas un promedio perfecto de la ciudad entera sin mover el mapa grande. Y filtras la información inútil de las afueras. Resolviendo de un plumazo el problema de que tus resultados dependan del tamaño de la muestra. Lo fascinante aquí es cómo justifica que mirar solo por esa monedita sea suficiente. Para que se sostenga, se apoya en una condición de desvanecimiento por aprendizaje. Que es clave en la sección 4. Exacto. Decreta que la tensión mecánica cae exactamente a cero al salir de esa moneda. Establece una tolerancia mínima y dice que si es menor que eso, asumimos que es cero absoluto en el resto del material. Lo cual simplifica los cálculos una barbaridad. Lo simplifica sí, pero debemos ser súper críticos con esto. En el mundo físico, a nivel micro, los efectos residuales de un impacto térmico rara vez desaparecen a cero perfecto. Siempre queda alguna onda residual, quieres decir. Desde luego. En medios heterogéneos se crean microtensiones que reverberan mucho más allá de la zona inicial. No es muy optimista confinar una física tan caótica en una burbuja tan pulcra. Si eliges mal esa tolerancia o el material es muy conductor, los efectos de borde vuelven de golpe y te arruinan el análisis. Es una advertencia muy justa, la verdad. Requiere pulso de cirujano al configurar la simulación. Pero si se calibra bien, los resultados en los anexos, comparados con simulaciones bidimensionales independientes, son asombrosos. Los datos cuadran, eso es innegable. Y es esa capacidad de crear datos controlados lo que nos lleva a la culminación de todo esto, el matrimonio perfecto con la inteligencia artificial. El machine learning y las redes neuronales. Exacto.
Durante años, la IA se estrellaba contra un muro en ciencia de materiales. Las redes neuronales, informadas por la física, las PINs, intentaban aprender resolviendo ecuaciones diferenciales sobre la marcha. Pero sufrían muchísimo con los efectos de borde al aprender en simulaciones limitadas. La IA se volvía loca intentando entender por qué la física hacía cosas raras justo en las fronteras de la caja virtual. Y aquí está la madre del cordero del método de Buryachenko. Eso es. El gran avance es que su sistema extrae un conjunto de datos masivo, el D sub T, donde la física ya está resuelta y purgada de efectos de borde, antes de que la IA vea o solo número. Le da el trabajo ya masticado. La física precalculada y limpia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que la IA ya no tiene que esforzarse en corregir errores de los límites. Con datos tan puros, entrenas operadores neuronales peridinámicos, los PNO. Que son casi impecables. Y lo más alucinante, aplican lo aprendido a materiales de tamaño infinito en la vida real. Es el santo grial para predecir el comportamiento de los materiales. A ver, si conectamos esto con el panorama general, separar la física pura de la fase de entrenamiento de la red es brillante. Integrar estos datos en arquitecturas modernas tiene un potencial industrial gigantesco. Es revolucionario. Sin embargo, y sigo haciendo de abogado del diablo, no podemos abandonar el escepticismo. La inteligencia artificial sigue siendo una gran caja negra. Te refieres a que nos da la respuesta correcta, pero no sabemos cómo ha llegado ahí. Exactamente. Si cogemos toda la complejidad de la física y la comprimimos en un conjunto de datos predigerido, surge una preocupación filosófica. Perdemos la capacidad de interpretar por qué el material se comporta así. Claro, la física se vuelve esclava de los datos. En modelos clásicos, las ecuaciones dictaban el entendimiento paso a paso. Aquí pedimos a la comunidad que confíe ciegamente en que esos datos iniciales han capturado cada matiz. Es un acto de fe que no todos los científicos de la vieja escuela van a aceptar sin pelear. Es un salto filosófico inmenso. Tienes razón. Pasar de la elegancia de las ecuaciones universales a la fuerza bruta de datos basados en perturbaciones locales altera la esencia de la micromecánica. Desde luego que sí. Ha sido un recorrido intelectual denso, pero súper revelador. Para ir sintetizando este análisis en ideas manejables para quienes nos escuchan, vamos a repasar las conclusiones más impactantes. Me parece una idea excelente. Si nos quedamos con la idea central, sería cómo una fuerza altamente localizada, como un láser, ha resquebrajado los cimientos de la intocable hipótesis del campo efectivo. En la ingeniería moderna, los campos locales no son esa piscina tranquila que imaginaban los clásicos. Totalmente de acuerdo. Y construyendo sobre eso, el segundo pilar es la redefinición radical de la muestra representativa. Dejar de ver el RBE como un bloque teórico inamovible, para verlo como una burbuja finita y dinámica, que nace de la carga externa. Un enfoque súper pragmático. Muy pragmático y que limpia las simulaciones, aunque camine sobre el alambre de la precisión de sus propias tolerancias matemáticas en las fronteras, como comentamos antes. Y el destino final de toda esta gimnasia matemática es alimentar a las máquinas. El tercer aprendizaje. Combinar este volumen dinámico con las ecuaciones aditivas genera datos inmaculados, sin efectos de borde. El combustible de alto octanaje que las redes neuronales esperaban. Para predecir el desgaste de materiales del futuro, desde alas de naves espaciales hasta prótesis médicas. Un cambio de paradigma que deja atrás las limitaciones del siglo XX. Buryachenko nos ofrece una lente nueva, una que prioriza la perturbación hiperlocalizada por encima de la cómoda homogeneidad a la que estábamos acostumbrados. Ha sido un debate apasionante, pero antes de despedirnos, queremos dejar en el aire un pensamiento provocador para que nuestra audiencia reflexione por su cuenta. A ver qué giro le das ahora. Fíjate, si podemos modelar materiales microscópicos, complejísimos, reduciendo el infinito a un espacio finito, guiados solo por una carga localizada, ¿podría este principio extrapolarse a otras ramas? ¿A qué nivel te refieres? Pensemos a lo grande. ¿Podría usarse esta matemática de burbujas dinámicas para modelar fenómenos a escala macrocósmica? Como la forma en que la gravedad hiperlocalizada de un agujero negro deforma el tejido periódico del espacio-tiempo? Eso es llevarlo al extremo. Pero piénsalo, ¿no crea ese agujero negro su propio volumen representativo de influencia en un universo infinito? Es fascinante pensar que las matemáticas para entender lo minúsculo podrían iluminar los misterios del cosmos. Desde luego, da muchísimo en lo que pensar.
Agradecemos profundamente a nuestra audiencia por habernos prestado su tiempo y acompañarnos en este intrincado viaje intelectual. Ha sido un privilegio diseccionar estas ideas. Hasta la próxima inmersión profunda.